El proyecto llamado Reconocimiento, Análisis, Conservación y Restauración del Libro Antiguo en la Colección Americana del Archivo Central Andrés Bello tuvo varios como ideas, como ejes principales de fuerza. Tenemos por un lado el análisis y reconocimiento en primera instancia de qué es lo que era el libro antiguo dentro de la colección americana. Eso se hizo como en un trabajo de revisión donde se pudo detectar, se puso como pie forzado que fuese el año 1801, que como un parámetro donde se podía decir que de eso con anterioridad era el libro antiguo. Hay corrientes que hablan de que discrepan un poco por el tema de la fecha y se atienden un poco más al tema de la materialidad, pero teníamos que tener como un pie forzado para poder distinguir el libro antiguo dentro de nuestra colección. Eso como primera instancia. Lo segundo era poder hacer un trabajo exhaustivo de conservación curativa y de restauración de la colección. Y en tercera instancia poder trabajar la parte de la difusión y de cómo podíamos hacer que esta colección, que es monumento histórico, fuese reconocida por la ciudadanía y poder hacerla accesible al público, a los investigadores, porque esa ha sido nuestra misión en estos últimos años en el archivo, de poder hacer que estas colecciones patrimoniales sean accesibles, no solamente que las conservemos y las distingamos y les demos el valor que les corresponde, sino que además podamos hacerlas accesibles al público. En el laboratorio de restauración tenemos parámetros establecidos de cómo se tienen que restaurar, pero también el sentido crítico de decidir qué es lo que se tiene que restaurar y qué no, porque finalmente el deterioro del libro nos va a indicar también su antigüedad, la data, el uso que tuvo y de qué manera eso es parte de la historia del objeto. O sea, no solamente interesarnos en el contenido, que eso es algo que ya se ha estado haciendo en estos últimos años en el archivo, en términos como de la puesta en valor, por lo mismo esta colección es monumento histórico, sino que además también ver todo el trabajo que hubo, porque tenemos que tener claro que el libro antiguo, una de las características es que la mayor parte de su manufactura como confección de la encuadernación es más bien de tipo manual, o es una cosa intermedia entre el comienzo o término de la manufactura de este objeto de forma como más artesanal y los primeros indicios de la imprenta, esta cosa como intermedia entre un proceso y el otro, que ya se empezó a hacer ya un poco más masivo en cuanto al trabajo de la imprenta. Entonces lo importante ahí es como poder reconocer ese proceso de qué cosa es más valiosa, en ese sentido algo que está hecho en forma manual, y ahí podemos también distinguir los que podríamos considerar tesoros, que son ya como piezas únicas dentro de nuestra colección, en este caso de esta así como en otras en el archivo, que son objetos únicos, son raros o por la propia manufactura tienen la característica como de tesoro, que podemos distinguir porque hubo un trabajo especial en cómo se fabricó, que hubo una dedicación especial de alguien para poder fabricarlo, y eso hace que esto sea una pieza única. La colección americana del Archivo Central Andrés Bello se llama así porque gran parte de sus títulos aborda temas relacionados con el continente americano, del norte, de Centroamérica y del sur. Y además tiene especialmente títulos que son informaciones muy valiosas para la historia americana, como legislación del periodo colonial clásica, los textos de los viajeros del siglo XVIII, del siglo XIX, y también documentación original producida en los espacios antiguamente coloniales en América. Por eso decidimos ponerle ese nombre, Colección Americana. Dónde se imprimían esos textos, quiénes eran los editores, los ilustradores, el imaginario visual sobre América a partir de esa documentación, y otras miles de lecturas que se pueden hacer sobre América desde la colección americana.
es un libro. Tengo en mis manos un libro antiguo del siglo XVII o XVII, pienso. Y se ve que un libro, en primer lugar, es un objeto escrito diferente de otros objetos escritos, una revista, un periódico, una carta. Entonces tiene su especificidad, que ya es de tener hojas y páginas encuadernadas en la misma encuadernación, pero evidentemente un libro es también la obra intelectual, estética, que está dentro de la encuadernación y que ya está presente sobre las páginas. Y cuando se habla del libro de un escritor, se habla de la obra de este escritor. Y la gran diferencia, me parece, con lo que no es un libro, por ejemplo, la pantalla de un computador, es que hay aquí una relación indisociable entre el objeto material y la obra intelectual o estética. En este caso es una historia de una parte de Europa, la historia de Saboya. Y eso definía lo que es todavía, o está en el pasado, un libro. La parte de la difusión, bueno, el trabajo se hizo en conjunto, el área de conservación y patrimonio junto con la biblioteca y procesos técnicos. Este material está inventariado, está clasificado como corresponde, está en el sistema de nuestra universidad, que es el catálogo Bello. Entonces cualquier usuario puede acceder a esta colección a través de internet y hacer búsqueda del material para poder revisarlo. Claro que tenemos la salvedad que como es monumento histórico no puede salir del archivo, pero sí que lo que más queremos nosotros es que se pueda consultar y pueda revisar en nuestras salas de lectura, y esté accesible, se pueda revisar directamente, y también más a largo plazo tal vez, porque es un proceso más lento, poder digitalizar parte de esta colección para que esté disponible en línea, aunque hemos conversado mucho en relación a ese tema de que y gracias a la visita del maestro Chartier, de que la experiencia de tener un libro en las manos nunca se va a poder comparar con la de revisar un libro de forma digital. Entonces también queda la invitación hecha para que podamos y puedan todos los investigadores y el público acceder directamente a esta colección, porque la experiencia de tener un libro en las manos nunca se va a comparar con revisar esto por internet, que la idea es que también lo puedan hacer en algún minuto para poder democratizar la información, pero por otro, tener la experiencia de venir a un lugar tan bonito como este y también acceder a esta colección que es valiosa en sí misma. Los objetivos de este proyecto son dos: uno es transmitir conocimiento y por otra parte rescatar en nuestro patrimonio. El transmitir conocimiento en forma puntual lo hicimos a través de un micrositio web que está en la página, que es archivobello.cl/americana, y además se hizo la digitalización completa de uno de los ejemplares considerados como libro antiguo dentro de la colección americana, que va a estar disponible en el sitio web. Eso por una parte, porque nosotros además hicimos como un plan piloto con un grupo de estudiantes. Nosotros sí estábamos acostumbrados a recibir a alumnos, a gente de colegios de distintos lugares en el Día del Patrimonio, hacer visitas guiadas, pero esta vez quisimos hacer algo diferente, y también algo diferente en relación a las charlas sobre patrimonio que se hacen en los primeros semestres acá en el archivo. Entonces queríamos ver cómo podíamos profundizar, no solamente hablar de la colección o de lo que se hacía, sino que qué entendían nuestros jóvenes sobre qué es lo que era un libro antiguo o cuáles eran las edades que puede tener un libro, y así, o sea, partir de lo que ellos entendían y ver de una manera muy simple cómo explicarles qué era lo importante que teníamos acá como colección. A veces podríamos darle mucha información, pero yo creo que lo primero es partir por lo básico y por nuestros jóvenes, que son las futuras generaciones, que si bien nosotros estamos aquí resguardando este espacio, tenemos que velar también para que las futuras generaciones también lo cuiden como lo estamos haciendo nosotros en estos momentos. Y por otro lado, rescate del patrimonio, bueno, a través de la educación de esto, pero también importante la labor que se hace en el Laboratorio de Conservación y Restauración, que como le llamamos el Hospital de los Libros, donde se hace todo el proceso, y también no es un proceso escondido
que lo que hemos tratado de hacer también en este último tiempo, sino que mostrar el laboratorio, que los jóvenes y la gente que nos visita conozca toda la labor maravillosa que se hace en ese lugar para poder conservar nuestras colecciones y que duren a través del tiempo.